La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra tertulia de la librería La Roma en la ciudad de Pereira, proyecto ganador del Ministerio de Cultura, las convocatorias que buscan hacer de las librerías independientes escenarios culturales. Y hoy estamos conversando esta tarde con Amelia Restrepo Hincapié a propósito de uno de sus libros, Corceles de Fuego. Ella es poeta, fue profesora muchos años y además ha sido durante mucho tiempo gestora cultural. Además de eso, organiza diferentes proyectos en la ciudad de Pereira y en Santa Rosa, donde se ha dedicado desde la academia, desde la Fundación Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, a fomentar los procesos de lectura, escritura y oralidad. Poeta Amelia Restrepo Hincapié, bienvenida acá a La Roma, tertulia La Roma. Muchas gracias, buenas tardes. Un honor poder ser invitada por la librería La Roma y sus tertulias. Y gracias a usted, John Jairo, al Ministerio de Educación, a todos los que propician estos espacios para que nos conozcan a los escritores, a los poetas, a los historiadores, a los artistas y conozcan nuestras obras. Me parece muy loable, muy importante ese programa y lo agradezco con el alma, en nombre de todos. Gracias, Amelia. Tertulia La Roma todos los martes y los jueves desde las 5 de la tarde acá en la librería Roma, en la ciudad de Pereira. Vamos a estar conversando con diferentes autores. Esto es un proyecto del Ministerio de Cultura y de la librería Roma. Y como siempre nosotros estamos aquí desde el taller de escritura creativa La Casa de las Palabras, que también está vinculado al Ministerio de Cultura, acompañando estas tertulias que está coordinando Juliana Javier, también una escritora de la ciudad. Además de eso, Amelia, ya tras bambalinas, tras cámaras, estábamos ya escuchando a una persona haciéndote unas preguntas sobre tu obra. Y, por supuesto, lo mejor sería iniciar respondiendo estas preguntas de una de las invitadas también esta tarde acá a Librería Roma en Tertulias. Señora Amelia, qué gusto. Como le comentaba, de verdad que es mi primera vez que tengo la oportunidad de conocer a una autora de cerca, de frente, y yo quería saber cuál fue su inspiración para escribir esos poemas que usted me comenta, qué es lo que la inspira. Bueno, me encanta que tenga usted esta oportunidad y que la tenga desde temprano. Hubiera yo querido también conocer escritores estando tan joven. Yo escribo desde siempre, desde niña, creo que desde que empecé a leer estoy escribiendo cosas. Pero me ha gustado siempre la poesía. Sin haber estudiado literatura ni nada, yo escribía y guardaba mis poemas. Cuando ya me retiré del trabajo, quise estudiar para poder que esos poemas fueran mejores y para conocer de literatura. Y una de las cosas que hice en primera instancia fue entrar a un taller con John Jairo, porque los talleres de relata que él dirige son unos talleres de formación en literatura y en lectura, en escritura creativa muy importantes. Y también estudié con Giovanni Gómez. Sigue uno estudiando siempre porque uno aprende es leyendo. Y leyendo mejora mucho las cosas, o por lo menos identifica la voz de uno y puede que uno no la cambie, pero ya es su voz y uno se siente seguro. ¿Qué me inspira a mí? Siempre el amor. Yo creo que yo he sido toda la vida una enamorada de la vida, del amor, de la gente, de la literatura, de la escritura, del mundo. Y ese amor es el que me ha llevado siempre a actuar y a escribir. Pero todos mis libros de poesía, 3, son de amor y desamor. No me sale otra cosa. Así me diga usted que escriba sobre ese trípode y yo empiezo a mirarlo y escribo y resulto involucrada en amor, metida allí en el amor o el desamor. Eso es como de lo que hay dentro de mi alma. Yo creo que no solo de esta Amelia, sino de tantas mujeres que me anteceden y que están desde siempre en mi mente, en mi memoria, en mi vida, en la vida. Y que toda mujer ha amado, toda mujer ama y toda mujer también ha sufrido por amor, aún las muy jóvenes.
Amelia, a propósito de ese tema que acabas de decir, que es el amor, que es un tema central en tu obra, pero plantear también el amor como tema es al mismo tiempo plantear el concepto del desamor, el olvido, la pérdida, que de alguna manera, aunque son antagónicos, siempre están como que ahí los dos permeándose para poder hacer una construcción total de lo que significa el amor. ¿Cómo media ese concepto del amor en Corceles de Fuego? Bueno, hay amores de amores, y el amor tiene como distintas fases, distintas etapas, distintos momentos, y siempre que se ama hay peligro de perder el amor, o de sufrir por amor, o de anhelar otro amor, o llegar a las profundidades tan grandes del amor que nada te satisface, o que quieres conocer otras cosas, o vives en tu interior tantas cosas cuando el amor se acerca, y cuando lo vives que no encuentras palabras y tienes que expresarlo en poesía, y se sufre cuando siempre hay como ese otro lado. Amas y pierdes en el amor, pero puede que no hayan tantas pérdidas, sino tantos anhelos de encontrar esa profundidad del amor que solo se siente viviéndolo. Pero también se llora, y en los caminos del amor hay tortuosidades, hay caídas, hay piedras, pero siempre hay un amor que levanta, siempre, ese mismo en otro momento, otro amor, o algo que te inspire y te llena de amor, y no sea ese mismo amor carnal, algo que te lleva y te inspira y te levanta. Entonces el amor para mí siempre es ascenso, aunque tenga pérdidas. Así como el título, uno siente de alguna manera que el título se va por esa metáfora de Corceles de Fuego, en la medida en que el fuego ilumina pero al mismo tiempo consume. Entonces uno como que siente también esa idea frente al amor. Y es pasión, por ejemplo. Hay amores serenos, hay amores suaves, hay amores ciegos, pero hay unos amores apasionados, y el ser humano es pasión, y lo que haga es con pasión, y esa pasión le lleva a entregar la vida o a buscar la vida. Pero este Corceles de Fuego habla mucho de ese amor apasionado, de ese deseo vehemente, de esa fuerza interior que te hace sentir otra clase de amor. Ese amor que también se vive carnalmente, humanamente, y que llena unos espacios. Para unas personas es el único espacio que tienen que llenar. Para otras personas ni siquiera ese espacio lo llenan, sino que lo trascienden, pero saben que se siente en el momento de una gran pasión, aunque esa pasión la vaya derivando hacia otras cosas, hacia un trabajo, hacia un servicio, una entrega. Y hay unos que se entregan al concepto que tienen de Dios, otros se entregan a enseñar, a escribir, y ese amor y esa pasión va surgiendo y se les va convirtiendo en obras nuevas, en novelas nuevas, y van recogiendo también la pasión y el amor de otros, y todo eso se va conjugando. Pero en la poesía que lo inspira a uno, yo creo que viene de dentro, y como decía ahora, de todo lo que uno ha leído y de todo lo que le antecede a uno. Es que uno es una memoria de memorias, de memorias, de memorias a lo largo del tiempo, no solo de lo que vives tú consciente acá, sino de otros seres, otras vidas, y tantos seres que han pasado por la vida y han tejido la historia de los pueblos, la historia de las familias, de todos sus ancestros, con el tejido de sus vidas.
Sin duda el individuo es una construcción histórica a la hora de escucharte. Eso pues es de alguna manera lo que estás diciendo con el tema de la memoria, y eso me hace pensar mucho también en esa relación que has tenido como historiadora, que es uno de los ejercicios que también tienes tú, o sea, de las profesiones que indirecta o directamente te llevan a hacer tantos trabajos en la ciudad y fuera de la ciudad, no solamente desde lo pedagógico, sino también desde la propuesta histórica, la reconstrucción de una memoria. ¿Cómo reconstruir la historia a partir de la literatura, Amelia? A partir de la literatura, pues bueno, yo no soy novelista, pero por ejemplo, hablemos del libro que estoy escribiendo, que entre otras cosas lo tengo desde 2006, pero es un libro que ahora haciendo la quinta versión de él, porque uno los libros los hace revisar y los que saben le miran el libro y lo hace mirar también de personas que no son escritoras, pero que sabe uno que leen y dicen, ay no, este libro no, qué pereza leerlo, uy, qué bueno va, o le hacen preguntas. Entonces yo empecé a escribir desde muy niña y a buscar los ancestros, porque nosotros no somos de ahora, nosotros somos una cantidad de personas de quienes derivamos. Y empecé a buscar los ancestros, pero la vida de cada persona, de ese ancestro que uno va encontrando, es una historia, es una novela, es un cuento, es un relato. Y uno todos esos relatos y casi que se convierte en una gran novela de una historia de una familia, y van apareciendo los tiempos en que ellos vivieron, las circunstancias que enfrentaron, cómo pudieron atravesar ese camino que les tocó caminar, que les tocó andar, y cómo pudieron, relacionados con otros, porque el ser humano es con otros, cómo con esas otras personas fueron haciendo una vida y una historia. Y pues creo que desde ese punto de vista, mis libros son relatos que, si uno lo mira, son unas crónicas, porque van llevando un orden cronológico y empiezan desde 1500, 1600 y vienen hasta ahora. Pero los entrelaza un punto, que yo creo que uno siempre tiene en esos relatos algo que va uniendo. Y como yo soy romántica y soy de amor y de desamor, entonces allí viene ese lazo de amor que, mirando desde la mitología y desde otras historias, hubo alguien que cuando nace le enlaza el corazón con un hilo rojo, y que ese hilo rojo ha unido a un meñique, y ese meñique puede estar donde quiera que esté, y se desenreda y se enreda y se desenreda hasta que llega allí donde está predestinado. Y así va llegando el libro. Creo que desde allí hay también literatura, en esa fantasía que se pone allí, y en esas también leyendas. Eso es una leyenda japonesa, pero que uno la tiene también mucho, porque dice, uy, ese estaba destinado para ella. Y empieza uno a desatar cosas y a mirar y dice, hombre, esto sí, ¿cómo se dio? Y encuentras el amor donde menos lo esperas. Amelia, tú podríamos decir que eres una de las pocas y primeras mujeres que publicaron, que tuvieron una formación en pedagogía, que fueron maestras, que lideraron proyectos pedagógicos a nivel departamental y nacional, muy importantes. Eres una de esas primeras mujeres. ¿Cómo fue esa entrada en esos primeros años a la literatura? Que no debió ser fácil. Además, porque esta tarde conversábamos con un amigo a propósito del machismo que hay en los procesos editoriales y en todo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de entrada de Amelia a las diferentes expresiones artísticas que ha liderado, y sobre todo a la literatura como poeta? Bueno, a ver, en primer lugar, eso va como con uno y uno lo busca. A veces tiene que buscar mucho y tiene que batallar. No solo buscar, sino batallar. Yo recuerdo que
desde que me empecé a trabajar, que yo empecé de 17 años como maestra, pues siempre he sido muy creativa y muy de servicio. Entonces yo buscaba que mis alumnas, siempre fueron mujeres, pudieran estar superándose e independizándose, porque yo soy eso, libertad e independencia. Entonces nunca he permitido que nada me avasalle ni nada me coarte. Y eso pues es una rebeldía que recibe golpes. La vida ha sido dura en ese punto, pero nunca me he dejado. Entonces yo siempre me ponen una trampa por aquí y yo salto para allá. Y si me ponen aquí un obstáculo, yo brinco por el otro. Y eso hace una personalidad dura, recia y a veces tan fuerte que puede ser negativa para algunos en algunos momentos. Pero es lo que la mujer tiene que hacer y ha tenido que hacer y tendrá que seguir haciendo para poder vencer ese machismo que siempre ha estado presente. Pero he rodado con suerte en el sentido de que en el tiempo mío, donde los ambientes en que me movía, yo era la persona más creativa, con mayores ideas y arriesgada. Entonces siempre yo entré a trabajar, por ejemplo, a la gobernación con el primer gobernador y salí ya en el tiempo de la doctora Elsa Gladys. Y cada uno tenía un plan de desarrollo y a veces cabía allí lo mío. Pero también siempre fui la delegada de educación al Consejo de Planeación. Entonces yo trabajaba en conjunto con los de salud, con los de educación, con los de infraestructura, con todos, y yo llevaba los proyectos de educación y recibía los proyectos de todos y se defendían en la planeación departamental. Luego desarrollé muchos proyectos con maestras, casi siempre con maestras, pero también con maestros que todos me siguieron el cuento. Yo trabajaba proyectos de ambiente, proyectos de investigación, proyectos, porque yo soy magíster en investigación. Entonces trabajaba con los maestros y siempre tuve muy buena acogida con ellos. Entonces yo les hablaba de un proyecto y ellos lo hacían. Eso todo va influyendo para que se le abran puertas a uno. Luego con el doctor Galvez Montealegre, con la planeación participativa, que yo la trabajaba desde antes de la Constitución del 91 y yo ya traía ese pensamiento y esa formación anterior a eso. Y yo empecé a trabajar con los rectores planeación participativa cuando aquí nadie había nombrado eso para nada, ni en el país se había nombrado, pero yo venía de la Javeriana con ideas nuevas, modernas. Y luego cuando el doctor Montealegre me nombraron gerente de innovaciones educativas. Entonces con eso empezamos a trabajar ese tema. No había nada en el departamento, casi ni en Colombia, sobre innovaciones. Encontramos que ese era uno de las debilidades que había y por supuesto se necesitaba un libro de innovaciones. Entonces escribí el libro y dentro del proyecto de innovaciones estaba la edición del libro. El libro fue también de muy buena acogida y se hizo otra segunda edición. Yo también realicé un concurso de innovaciones en el departamento y por supuesto entonces hubo que sistematizar todas esas innovaciones, de las cuales ninguna existe y las otras se quedaron en educación tradicional sin innovar nada, porque esos proyectos tienden a aparecer en una gobernación y en la siguiente no. Entonces no hubo un seguimiento y un estímulo para que se siguiera innovando sobre lo innovado, para poder estar siempre con el nombre de una innovación. Amelia, a propósito de tu trabajo en la pedagogía y de otros trabajos que conozco de hace rato que vienes desarrollando en Santa Rosa, sobre todo, y en algunos municipios de Risaralda y de Caldas y del Quindío, de muchos lugares, desde la academia que has dirigido desde hace varios años, ¿cómo
usar o cómo trabajar con la poesía desde la pedagogía? Bueno, hay muchas maneras y voy a hablar aquí de una compañera de la academia que ella escribe, coge un poeta, lo analiza y lo convierte en talleres de lectura y de vida con los alumnos, Gloria Socorro Valencia. Pero también, por ejemplo, yo tengo poemas en los 3 libros con los cuales llego, por ejemplo, a un grado 9º. Resulta que yo soy psicopedagoga además y asesoro depresivos. Entonces, porque esa fue la línea que escogí cuando estudié psicopedagogía. Entonces, yo cojo un poema y según lo que vea de los alumnos o así, lo leo. Y en grado 9º leo uno que tengo de otro libro anterior que se llama Complejos. Porque ¿quién no ha sido o no ha sentido un complejo en su vida? Y en esa edad de los 14, 15, 16 años, niños y niñas, jóvenes, siempre tuvimos un complejo. Entonces yo leo el poema, cuento una historia, lo relaciono con unas canciones, porque la canción es poesía, y empiezan ellos ahora a quitarse la capucha, a quitársela, empiezan a sentarse de otra manera, empiezan a contar su vida, y eso se nos vuelve en un momento de terapia. Pero también leemos historias en los clubes de lectura con los niños y ahora con adultos, con personas mayores que tenemos por ahí como 140 lectores más o menos. Entonces, de lo que leemos van saliendo las historias de ellos. Y esas historias se van convirtiendo también en una preescritura, en un pretexto que luego podemos nosotros continuar y convertirlo también en algo para publicar, en algo que ellos escriben. Y a ver un caso. Yo estuve asesorando durante la pandemia a una persona que no conozco de un municipio de Antioquia. Me escribió y me dijo que le ayudara y yo empecé a ayudarle con esa persona. Empiezo a trabajar todo por internet y teléfono y WhatsApp y todo. Esa persona no tiene nada que ver con la literatura, ni la formación, ni creyó nunca que podía. Yo creo que ya está terminando esa novela. Yo le puse a escribir. Escríbame esa historia y escríbame esta otra y entonces esto y escriba eso y escriba eso. Y en estos días me dijo, no, yo ya tengo aquí una novela. Y le dije, bueno, la hacemos revisar, la hacemos analizar y quien quita que yo tenga aquí una novelista nueva. Pero ha hecho su terapia y es a partir de literatura. No sabe literatura, pero cada que me escribe algo yo le voy diciendo, le voy orientando, le voy haciendo preguntas y con lo que aprendo de estos grandes maestros como John Jairo, pues uno también ya está en capacidad de ir orientando a otros. Creo pues que esa podría ser una respuesta. Amelia, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos acá en la librería Roma, que estamos de lunes a sábado de manera presencial. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.